En el mundo de las finanzas, donde todo cambia tan rápido, intentar adivinar el futuro es una batalla perdida. Lo que sí podemos hacer es entender el presente, tener un buen mapa. Y de eso se trata este análisis, de ofrecer un marco, una forma de pensar estratégicamente sobre el capital de cara al 2026. El objetivo no es encontrar respuestas mágicas, sino aprender a hacernos las preguntas correctas. Esta frase del legendario Warren Buffett resume a la perfección la filosofía que vamos a seguir. El éxito en las inversiones, a largo plazo, rara vez viene de jugadas espectaculares o de intentar pegarla con el próximo gran boom. Más bien, se construye con la aplicación constante y disciplinada de principios sencillos pero potentes. Ese es justamente el marco que vamos a explorar. Así que juntos vamos a construir esa estructura mental. Vamos a entender el porqué detrás de las decisiones, que es lo único que nos permite navegar con cierta tranquilidad un año que desde ya se anticipa complejo y lleno de matices. Y bueno, para eso empecemos por la base de todo, el escenario económico. A ver, toda estrategia de inversión que se precie de ser seria tiene que partir de un diagnóstico, de un entendimiento profundo del terreno que estamos pisando. Así que, analicemos juntos cuál es el escenario económico que podría definir las oportunidades y, claro, los riesgos de 2026. Antes de seguir, repasemos este concepto, que es fundamental. Invertir es, en el fondo, una decisión sobre el tiempo. Es decir, hoy decido no consumir esto para poner ese capital a trabajar, con la expectativa de tener un capital mayor en el futuro. El éxito de esa apuesta, de ese intercambio en el tiempo, va a depender muchísimo de cómo leamos el contexto que vamos a ver ahora. Bueno, si miramos específicamente el caso de Argentina, el consenso del mercado, o sea, la visión que comparte la mayoría de los analistas, parece basarse en 3 ideas o supuestos clave para el 2026. Primero, que la economía va a tener un crecimiento, pero moderado. Segundo, que el proceso de baja de la inflación va a continuar. Y tercero, que como consecuencia de lo anterior, la política monetaria podría volverse de a poco menos restrictiva. Estos son, digamos, los cimientos sobre los que el mercado hoy está construyendo sus estrategias. Ahora bien, es fundamental levantar la vista. Ningún mercado, y menos uno emergente como el nuestro, es una isla. Lo que pasa afuera impacta, y mucho. Entender el contexto global es clave para anticipar de dónde pueden venir los vientos de cola o los vientos de frente. La proyección de crecimiento para el mundo ronda el 2,9%. El número en sí mismo nos dice moderación. No se espera una explosión de crecimiento. Pero la palabra clave acá, y en esto hay que hacer foco, es desigual. ¿Qué significa? Que el mundo no va a crecer todo parejo. Habrá regiones que tiren más del carro y otras que se queden un poco atrás. Y esa diferencia abre juegos de oportunidades y riesgos muy distintos. Y miren este dato que es súper importante. Las grandes economías del mundo como Estados Unidos y la zona euro proyectan una inflación ya bastante controlada cerca de sus metas. ¿Por qué nos importa tanto esto? Porque si la inflación deja de ser un problema para ellos, sus bancos centrales tienen las manos más libres para bajar las tasas de interés. Y eso cambia totalmente las reglas de juego para los flujos de capital en todo el mundo. Por supuesto, el panorama no está libre de riesgos. Hay 3 factores que vamos a tener que monitorear de cerca. Por un lado, las tensiones geopolíticas, que pueden generar volatilidad de un día para el otro. Por otro, los altos niveles de deuda de los países, que les quita margen de maniobra. Y finalmente, el ritmo vertiginoso de la tecnología, que es una fuente de oportunidades, pero también de disrupción para industrias enteras. Entonces, con este panorama global, que es complejo y tiene sus riesgos, la pregunta del millón es, ¿cómo se protege una cartera? Y la respuesta no está en tener la bola de cristal, sino en aplicar el principio más antiguo y eficaz que existe para gestionar inversiones, la diversificación. Es vital entender bien esta definición. Ojo, diversificar no es una fórmula mágica que elimina el riesgo. Eso, lamentablemente, no existe. Es una estrategia para gestionarlo. ¿Cómo? Combinando activos que, idealmente, no reaccionen todos de la misma manera frente a un mismo evento económico. Y acá es donde muchos se confunden. Comprar acciones de 2 bancos distintos no es una diversificación real,
Es una diversificación aparente, porque si el sector financiero le va mal, es muy probable que a las dos acciones les vaya mal. La diversificación de verdad, la que sirve, implica combinar clases de activos que sean estructuralmente diferentes, como por ejemplo acciones con bonos con materias primas. Bien, ya tenemos claro el principio de diversificación. Ahora vamos a lo práctico, a ver cómo se aplica esto en las dos grandes familias de activos, la renta fija y la renta variable, y qué rol podría jugar cada una en un escenario como el de 2026. Esta tabla lo resume bastante bien. Pensemos que la renta fija, en un contexto de inflación que va bajando, apunta a darnos un rendimiento real positivo y a funcionar como un ancla, como una cobertura. La renta variable, en cambio, es el motor. Es lo que busca capturar el crecimiento de la economía a largo plazo. La clave para 2026 es entender que no compiten, sino que se complementan. Una cartera balanceada necesita de las dos, cada una cumpliendo su función. Y si hacemos zoom en la renta fija, vemos que hay distintos sabores. Los bonos a tasa fija, por ejemplo, se vuelven muy atractivos si uno confía en que la inflación va a seguir bajando. Los bonos SER, que ajustan por esa misma inflación, son la opción defensiva por naturaleza. Te protegen si la inflación no baja tan rápido como se esperaba. Y los bonos en dólares, bueno, ofrecen cobertura contra el tipo de cambio, pero siempre tienen encima la volatilidad propia del riesgo país. Ahora, pasemos a la renta variable. Y acá, si hay una palabra clave, es selectividad. No se trata de comprar cualquier cosa. Es fundamental entender qué sectores de la economía podrían verse más beneficiados por el ciclo que estamos transitando. Este gráfico nos muestra un poco dónde está puesta la mirada del mercado local. Fíjense, más de la mitad del interés está concentrado en energía y recursos naturales. ¿Por qué? Bueno, tiene su lógica. Son sectores muy ligados a la exportación, lo que les da una cobertura natural, y además tienen proyectos de largo plazo muy importantes. Detrás viene el sector financiero, que es un clásico. Si la economía se estabiliza y empieza a crecer, los bancos suelen ser de los primeros en beneficiar. Y este es un punto fundamental. No podemos dejarlo pasar. Para que la diversificación sea de verdad potente, es clave mirar más allá de nuestras fronteras. Invertir en acciones internacionales, por ejemplo, a través de CDRs, es lo que nos permite no tener todos los huevos en la canasta del riesgo argentino. Nos ayuda a desconectar una parte de la cartera del ciclo económico y político local. Muy bien, ya hablamos de cómo buscar crecimiento, tanto en renta fija como en variable. Pero una estrategia robusta no solo ataca, también defiende. Y para la defensa es vital entender el rol de los activos de cobertura más clásicos. El oro y el dólar. A menudo se los nombra juntos, pero juegan partidos muy distintos. El oro es la reserva de valor global por excelencia. Su momento de brillar es cuando hay miedo e incertidumbre a nivel mundial. El dólar, en cambio, para nosotros en Argentina, funciona más como un activo de defensa local, una cobertura directa contra el riesgo de nuestro tipo de cambio y nuestra propia inestabilidad. No es uno u otro, se complementan. Y ahora sí, después de haber analizado todo el panorama externo, llegamos al factor más decisivo de todos, que no está afuera, sino adentro, el perfil, el horizonte y los objetivos de cada persona. Es fundamental hacerse esta pregunta y ser brutalmente honestos con la respuesta. Ahorrar es guardar, es preservar capital. Invertir es buscar un crecimiento razonable, a largo plazo, basado en un análisis. ¿Y especular? Especular es otra cosa. Es buscar ganancias muy altas, muy rápido, asumiendo un riesgo altísimo. Confundir estos tres conceptos es probablemente uno de los errores más caros que se pueden cometer en las finanzas. Y acá llegamos al punto central de todo este análisis. No existe la cartera de inversión perfecta que le sirva a todo mundo. Simplemente no existe. La mejor estrategia es, y será siempre, aquella que esté perfectamente alineada con los objetivos de vida de una persona, con su horizonte de tiempo y, sobre todo, con su capacidad de dormir tranquilo por las noches, es decir, su tolerancia al riesgo. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que destilar todo lo que charlamos en algunas ideas fuerza, en principios de acción claros, ¿cuáles serían? Creo que todo se puede resumir en estos 3 principios. Primero, pensar en escenarios, no en predicciones. O sea, en vez de apostar todo a que va a pasar una sola cosa, hay que armar una cartera que se la banque en distintos futuros posibles. Segundo, disciplina y coherencia.
Una vez definida la estrategia, hay que mantenerla, sobre todo cuando el mercado nos tienta con la euforia o nos asusta con el pánico. Y tercero, usar la información como una ventaja. Entender el contexto, como intentamos hacer hoy, es lo que permite tomar decisiones con fundamento. Y ya para ir cerrando, me gustaría dejarles una última idea, una reflexión final sobre la verdadera naturaleza de esto que es construir patrimonio a lo largo del tiempo. Esta frase es muy corta, pero tiene una profundidad enorme. Invertir no es el día que se compra una acción, ni el día que se vende un bono. No es un momento puntual. Es un proceso continuo, un maratón, que implica aprender, ajustar, tener paciencia y, sobre todo, seguir un plan. Así que les dejo esta pregunta final, para que resuene. Con todo este mapa que exploramos, queda claro que el primer paso no está en buscar qué activo comprar mañana. El primer paso, el más importante, es interno. Es sentarse a definir con claridad los propios objetivos y comprometerse a aplicar estos principios con disciplina. Esa, y no otra, es la piedra fundamental para construir una estrategia financiera sólida y, sobre todo, personal.